Las reglas del juego en YouTube han cambiado. Sí, lo que antes funcionaba y que todo el mundo te decía que tenías que estar haciendo y que muchos seguís haciendo, hoy en día ya no funcionan y por eso estás teniendo pocos resultados y malos resultados con tu canal de YouTube. Pero no te preocupes, esto no es malo del todo. En verdad, si consigues pivotar con lo que te voy a decir en el vídeo de hoy, vas a empezar a ver que en verdad nos beneficia muchísimo, sobre todo a los canales pequeños. De hecho, a los miembros de Arcade Team Crew, mi membresía de formación, ya les he revelado muchos de estos secretos y ya han pivotado la mayoría de ellos y están teniendo unos resultados brutales. Así que si quieres profundizar más, entra en el enlace que te dejo en el comentario fijado. Y como a mis alumnos de Arcade Team Crew les está funcionando tan bien, no me puedo resistir a traerte por lo menos 7 de esas estrategias que tienes que estar cambiando ya. Aunque sea te las voy a contar un poco por encima, pero por favor, cuando termines el vídeo empieza a hacer esos cambios porque me lo vas a agradecer. Advertencia, vas a tener que desaprender muchas cosas que has oído que en verdad son maravillosas para YouTube, pero que en verdad no lo son. Mucha gente te ha contado muchas veces cuáles son las mejores estrategias, qué es lo que mejor funciona, pero hoy en día, si quieres vender con YouTube, sobre todo, no te van a funcionar, no las apliques porque se han quedado totalmente obsoletas. Punto número 1, ser demasiado perfeccionista, demasiado protocolario con las cosas. Y es que os pasa mucho. Queréis aparentar tanto canales profesionales como canales que estáis intentando monetizar con YouTube y vivir de YouTube y de crear contenido. Estáis como queriendo ser muy cuidadosos en lo que decís, muy cuidadosos en las estructuras, muy cuidadosos en la edición. Y eso al final, hoy en día, no os diferencia de la inteligencia artificial. Tienes que ser humano, tienes que ser natural, tienes que ser tú. Y no me cansaré de repetirlo porque sé que os cuesta mucho a la mayoría. Y como que os explota la cabeza de decir, pero ¿cómo no voy a necesitar una super edición? ¿O cómo no voy a ser perfeccionista? Si es que no. Es lo bueno, que estamos volviendo un poco a la esencia de YouTube y del contenido en sí, de coger una cámara y mostrar la parte más imperfecta de nuestro día a día y de nuestro contenido y de nosotros mismos. Y es lo que te va a diferenciar de vídeos editados con inteligencia artificial o de guiones creados con inteligencia artificial. Tu naturalidad, tu humanidad, tu forma de explicar, tu forma de decir, las palabras que tú emplees, tus chascarrillos incluso. Y con esto de ser demasiado protocolario me refiero a canales que todavía me encuentro, que hacéis introducciones diciendo hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, yo soy Sara Panacea y me dedico a hacer esto y esto otro y no sé qué, y en mi canal hablamos sobre estos temas de no sé qué, de no sé cuántos y de tal más cual. Eso ya no funciona, la gente se cansa de escuchar eso. Tienes que ir a hacer hooks, ganchos que realmente llamen la atención, que en el vídeo de la semana pasada ya te expliqué, si quieres estar vendiendo, cómo tienes que hacer esos hooks realmente. Pero principalmente son hooks que tienes que cumplir la promesa, no hacer estas presentaciones tan protocolarias que sí, que funcionaban antes, de hola, soy tal, y hago esto, y bienvenido a mi canal, y ya no hagas esas cosas. Vete directamente al grano, lo que prometes con tu vídeo lo tienes que cumplir, se lo tienes que dar y aporta el valor lo más rápido posible. Que sí, que entiendo que quieras generar un poco de autoridad y crear esa autoridad y que la gente quiera confiar y pueda confiar en ti a través de, oye, pues me dedico a esto, soy tal, pero tienes que hacerlo hoy en día más sutil. Es decir, hablar de, por ejemplo, de por qué vas a contar esa experiencia o por qué vas a contar ese tip, a partir de qué experiencia te ha venido. Por ejemplo, en mi caso, te estoy contando esto porque estoy investigando de cómo funciona YouTube y hacia dónde deriva para el 2026 y he detectado estos cambios que ya llevo viendo desde hace tiempo y los que estéis en Arcade Team Crew lo sabéis, porque os lo llevo diciendo mucho tiempo. Entonces, eso hace que la introducción sea distinta, menos protocolaria, pero más natural y hablando desde mi propia experiencia. Así que por favor olvídate de las reglas de YouTube del 2008, que estamos viviendo en una época en la que la gente ya está muy entrenada, quiere las cosas muy rápido y que realmente entran a algo, quieren que le des ese valor, quieren encontrar lo que han venido a buscar y no quieren que te andes con presentaciones ni con cosas protocolarias. Porque al final estamos faltos de tiempo, tenemos muchas distracciones y el hecho de que tú te estés aquí explayando en explicarte, pues hace que la retención disminuya y la gente se marche a hacer otras cosas. Error número 2, el pedir que se suscriban a tu canal de YouTube. Obviamente aquí estamos queriendo vender con nuestro canal de YouTube. No pidas que se suscriban al canal de YouTube, porque al final eso te viene muy bien si tú eres creador de contenido, si quieres conseguir marcas, patrocinadores, pero si quieres vender, llévales directamente a tu casa, que tus CTAs, tus llamadas a la acción sean ir a tu casa. Como he hecho yo antes, que te he dicho, si te quieres apuntar a la academia de Arcade Team Crew, apúntate en el enlace que te dejo en el comentario fijado. Esos son los CTAs que tienes que hacer.
Si se quieren suscribir o no, ya tiene que ser algo natural, algo emocional, que les tiene que salir de dentro, pero no te interesa perder tu oportunidad de esa CTA o de ese call to action, esa llamada a la acción, en llevar a gente a ser audiencia de la plataforma, porque al final los suscriptores de YouTube son para YouTube, no son para ti. Si YouTube desaparece, todos esos suscriptores van a desaparecer con YouTube y no tienes manera de contactar con ellos. Te interesan que se vayan a tu casa y no puedes hacer más de 2 llamadas a la acción dentro de cada uno de los vídeos, porque la gente se satura y no sabe a cuál tomar acción o a cuál decidir ir a hacerle clic. Entonces tienes que tener muy claro hacia dónde quieres llevar a tu público con cada uno de tus vídeos. No puedes pedirle, oye, pues comenta, pues suscríbete, pues dale al enlace que te dejo aquí, y apúntate a mi comunidad, y hazte miembro, y hazte... No funciona así. Entonces, es la manera de poner a YouTube a trabajar para ti en lugar de que tú estés trabajando para YouTube, intentando tener muchos suscriptores, muchas visualizaciones y creando vídeos llamando a la acción para que se suscriban y que YouTube gane más, porque al final van a llegar más patrocinadores cuanta más gente haya en la plataforma. Más patrocinadores, bueno, más anunciantes para YouTube, que por tanto YouTube gana más dinero, que nos viene bien porque eso mantiene viva la plataforma, pero no te interesa a ti como marca personal o como marca corporativa. A esto se suma también que la gente cada vez odia más que le digan lo que tienen que hacer. Entonces tiene que salir de una manera mucho más natural y tampoco hagas esa llamada a la acción demasiado drástica. Tiene que ser todo muy sutil, muy enlazado con el tema del que estás hablando dentro del vídeo. Porque a la gente no le gusta que le digas lo que tienen que hacer. De hecho, si se lo dices muy claro, tienden a decir, pues ahora no me suscribo, pues ahora no hago esto, pues porque tú lo digas voy a darle aquí. Está bien recordárselo, pero tienes que hacerlo de una manera muy suave, muy sutil. Punto número 3, o estrategia número 3, que ya no funciona, la sobreedición. No pretendas crear vídeos de YouTube con una edición similar a la de MrBeast, porque hoy en día eso ya no funciona tanto. De hecho, ya te hay un vídeo que está teniendo muchísima tendencia el formato de vídeos de YouTube en formato el abuelo, que le dicen, ¿no? Que es ponerse delante de la cámara, contar anécdotas, historias, experiencias propias y ya está, no tiene nada de edición, nada de efectismos, nada de cortinillas, transiciones, música, nada. Es hablar, conversar. Y eso le está gustando mucho a la gente porque hace que el canal, que el creador de ese contenido sea muchísimo más cercano y provoque esa compañía, esa humanidad que cada vez se está perdiendo más debido a todas las tecnologías, todas las IAs y todos estos avances técnicos que estamos teniendo. Entonces, cuanto más humano puedas ser, mejor. Y que la gente ya está cansado de ese efectismo dopamínico, ese perfeccionismo, todo como muy rápido. Muchos de los vídeos y canales que están teniendo un montón de visualizaciones, las miniaturas lo único que son es un pantallazo del clip del vídeo y listo. Lo suben o le ponen directamente un pequeño texto, pero muchos ni siquiera le ponen letras a esa miniatura, a ese clip. ¿Por qué? Porque al final es un poco la técnica también de la que os he hablado alguna vez, de la importancia de que la miniatura intente coincidir lo máximo posible con el primer clip del vídeo. Entonces, se está cumpliendo. La gente quiere las cosas muy naturales, quiere realidad absoluta. De hecho, ya te hablé en un vídeo acerca del éxito que ha tenido NSYNC o Sansule, que en verdad hacen pantallazos de un clip del vídeo, lo suben como miniatura y listo. Si quieres ver los vídeos, te los voy a dejar también en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado para que lo tengas más accesible. Porque te hice un análisis concretísimo de por qué eso está funcionando. Y eso, creo que ese vídeo está subido a finales del 2024. O sea que ya llevaba tiempo la cosa teniendo cierta tendencia a ser vídeos mucho más naturales, más cercanos, que sean de compañía, que sea de contar experiencias, anécdotas y que sea como el hecho de mirar por la mirilla de una casa y estar viendo un poco tu vida, tus pensamientos y tus sentimientos. O sea, no necesitas tampoco ser Steven Spielberg en la edición de tus vídeos, ni meter demasiadas transiciones, ni hacer unos colores increíbles que funcionan y ayudan a que sea más ameno el vídeo. Sí, pero no es imprescindible para tener resultados. Simplemente es una manera de tener una marca diferente en cuanto a la creación de tu contenido, algo más identificativo y demás. Por ejemplo, lo de Gox, pues sí, tiene un tipo de edición y un tipo de crear vídeos muy concreto, pero no tienes por qué ser Gox. Estrategia número 4. No todos los canales de YouTube necesitan hacer shorts. Y es que hacer shorts
es como que es una pequeña trampa, porque al final es un contenido muy fácil de hacer porque es contenido corto y por tanto se tarda muy poquito en editar, y al mismo tiempo, como están viralizándose muchísimos shorts y se ha generado ese boom de wow, es que subo un short y me llegan muchísimas visualizaciones, muchísimos suscriptores, cuidado, porque tú lo que quieres es vender con YouTube. Entonces te interesa tener contenido largo, porque al final con el contenido largo la gente pasa más tiempo contigo, confía más en ti, te conoce mucho más, y entonces eso va a provocar que a la hora de hacer tu llamada a la acción, a que vayan a tu tienda y te quieran comprar, haya mayores conversiones, porque al final ya han pasado mucho tiempo y te vuelves como muy familiar. De hecho, el otro día me lo comentaron y me decían, wow, hace muchísimo que nos seguimos online, pero nunca nos habíamos desvirtualizado, pero tengo la sensación como que te conozco de toda la vida y que realmente has estado ahí más de lo que realmente has estado, porque en verdad no nos habíamos visto presencialmente nunca. Entonces, esa es la sensación que se provoca cuando tú creas contenido largo y pasan ese tiempo contigo y lo ponen en la televisión y lo comparten con su familia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú subes short, la gente que se ha suscrito a tu canal por short es muy difícil que se vean vídeos largos, a no ser que esos shorts los hayas hecho como pequeños trailers con una llamada a la acción muy concreta al vídeo largo, o que sean como pequeños hype de oye, te estás perdiendo algo muy interesante que solamente vas a poder ver en el vídeo largo. Pero si tú haces short pensados con inicio, nudo y desenlaces solamente para short, la audiencia que te va a llegar es consumidora de short y no se van a ver los vídeos largos. Por tanto, cuando tú subas un vídeo largo, tus suscriptores o la mayoría de tu audiencia no van a ver ese vídeo largo, y para YouTube va a significar que tu vídeo no interesa ni tan siquiera a tu audiencia, por tanto no le va a dar alcance y no le va a dar visibilidad. Así que recuerda que todas las acciones que haces dentro de tu canal de YouTube tienen una repercusión a largo plazo. Si te centras demasiado en hacer solamente shorts y te olvidas de hacer los vídeos largos, si te centras demasiado en hacer crecer tus números sin tener una estrategia ni un plan concreto, y sobre todo sin importarte la calidad de las personas que están viendo tus vídeos, sino simplemente por crecer y aumentar esos números, te vas a encontrar con la sorpresa de que cuando quieras sacar el producto o cuando tengas un lanzamiento, la gente no va a querer comprarte, no va a querer consumir tu producto o tu servicio. Y esto ha pasado muchas veces, ¿eh? Influencers que tienen millones de seguidores han sacado una marca de ropa y no han conseguido vender ni 3 camisetas. Y estamos hablando de millones de seguidores, porque no es lo mismo seguidores que clientes potenciales. Y tú lo que quieres es vender con YouTube, con tu contenido, con tu marca. De hecho, incluso si quisieras ser creador de contenido, yo te recomendaría que también pensases en tu marca personal y en crear un producto, aunque sea como merchandising, para poder monetizar fuera de la plataforma y poder generar un poco más de negocio más allá de los anuncios de YouTube, que no estés dependiendo solamente del capricho de YouTube, del algoritmo de YouTube. Y esto obviamente me lleva al punto número 5 de qué estrategias tienes que estar cambiando. Porque sé que mucha gente, muchos creadores de contenido, muchos canales de YouTube, muchos emprendedores, muchas marcas personales, lo que hacéis es subir vídeos, así, ¡pum!, vídeos sueltos. Uy, pues hoy me apetece hablar de esto, hoy me apetece hablar de esto. Venga, pues hoy hablaré de esto otro. Y no hay una coherencia entre tu contenido, no hay una coherencia dentro de lo que es una estrategia, dentro de tu plan de la marca, no hay una comunicación concreta de tu marca, sino que, bueno, se te antoja subir un vídeo sobre determinado tema, bueno, pues lo subes. No estás pensando tampoco a largo plazo, porque al final tienes que pensar que YouTube es una biblioteca de vídeos donde tú vas a estar llevando al público y al espectador de un vídeo a otro en una especie de embudo de ventas. Es decir, tú vas a crear todos esos vídeos y esos vídeos van a estar trabajando para ti porque van a llegar a audiencia ese vídeo, de ese vídeo van a ir a otro y a otro y a otro, y al final van a provocar esa confianza y esas conversiones. Pero si tú no tienes un plan de, oye, después de este vídeo, ¿a cuál debería llevarles? ¿O de qué debería hablar? ¿O qué serie le podría interesar que podría hacer dentro del canal de YouTube? Porque a lo mejor te interesa hacer una serie de varios vídeos sobre un tema muy concreto en el que vayas explicando paso 1, paso 2, paso 3 en cada uno de los vídeos separados, de tal manera que generes fidelización de tu audiencia, generes comunidad de tu audiencia y al final eso genere conversión y confianza en esa audiencia. Tienes que tener un plan, tienes que saber por qué estás haciendo cada uno de los vídeos. Cada vez que pienses un vídeo digas, vale, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? ¿Qué quiero conseguir con este vídeo? ¿A dónde quiero dirigir a la gente cuando termine de ver este vídeo o mientras está viendo este vídeo? Porque el problema es que la mayoría penséis en vídeos sueltos de, bueno, pues hoy voy a hablar de esto, mañana, la semana que viene hablaré de esto otro. Y no hay una conexión entre unos temas y otros. Y tampoco tienes muy claro hacia dónde quieres llevar a tu espectador o a tu público. Entonces, ten claro ese plan de por qué estás haciendo tu canal de YouTube y por qué estás haciendo este tipo de contenidos.
Estrategia que tienes que cambiar desde ya, número 6, y es el hecho de pensar que tú eres el protagonista de los vídeos. Esto me lo encuentro muchas veces y es un enorme error, porque al final, cuando tú eres el protagonista, la gente desconecta. Es decir, al ser humano, psicológicamente y evolutivamente, lo que nos interesa son aquellas cosas que hablen de nosotros. Es decir, nosotros mismos somos los únicos que nos interesamos. Lo que le pasa a los demás nos da igual. Entonces, si tú solamente hablas de ti en el vídeo, el espectador no se siente identificado, no conecta contigo y encima, sobre todo, si eres alguien que todavía eres desconocido, porque bueno, si me dices que eres alguien famoso, alguien reconocido o un artista, pues sí, a la gente le gusta saber más de ti y le gusta más tu vida. Pero si eres alguien desconocido, que todavía no tienes una comunidad, no tienes esa autoridad a nivel mundial, pues a la gente no le interesa quién eres tú o qué haces tú con tu día a día. Pero sí le interesa que lo que tú has experimentado, lo que tú has aprendido, lo que tú has desarrollado pueda beneficiarle a él o a ella de alguna manera. Entonces ahí es cuando van a querer escuchar tu vídeo. Por tanto, tienes que poner de protagonista a tu espectador en lugar de ponerte de protagonista tú. De hecho, esto los bloggers de viajes lo saben hacer muy bien porque no te están mostrando el viaje como si fuese un documental de, oh, mira qué bonitos los sitios que he visto y todo lo que he comido y los sitios en los que me he alojado, sino que te va mostrando cosas que te puedan estar interesando a ti del sitio de donde están viajando o del sitio en el que están. De hecho, son los que mejores resultados tienen frente a los que simplemente se piensan que esto de bloguear viajes es, pues mira, te voy a hacer un resumen de cómo ha sido mi viaje y te lo tragas y ya está. No, no, no. Ese tipo de contenidos no funciona porque al final ese tipo de contenidos están girando en torno al creador de contenido, no está poniendo de protagonista al espectador. Mientras que los bloggers de viajes que están centrándose en el espectador son aquellos que, por ejemplo, te están mostrando los sitios más misteriosos de un país o te están mostrando cuáles son los mejores sitios gastronómicos de un país o te está contando anécdotas concretas que le han pasado que tú deberías evitar para que no tengas que vivir la misma experiencia que están viviendo ellos. Entonces, el ponerte a ti de protagonista es el mayor error, porque ahora mismo la gente tiene la atención muy dispersa y si no se sienten identificados con lo que estás contando, van a desconectar y se van a ir a otro vídeo o a otra cosa. Es decir, tus vídeos no tienen que ser un monólogo, tienen que ser una conversación en la que tu espectador sea prota. Deben sentir que realmente les estás hablando a ellos, que estás haciendo ese vídeo precisamente para ayudarles. No por el hecho de, mira, te voy a alardear de mi maravilloso viaje, que te estoy poniendo el ejemplo de los bloggers de viajes porque es el más gráfico y el más visual, pero que se puede aplicar este ejemplo a cualquier sector. Y luego, estrategia número 7 que tienes que cambiar, evitar el miedo a fallar. ¿Por qué? Porque en verdad tienes que compartir tus fallos, tienes que documentar tus procesos, tienes que compartir tus miedos, tus dudas, tus inseguridades, tus epifanías, por supuesto, tus éxitos, tus triunfos. Tienes que documentar todo, tienes que contar todo, no simplemente la parte más perfecta y bonita. Por tanto, al igual que te hablaba de que ya no funciona tanto la sobreedición o las cosas súper mega perfectas, te hablo también en este caso de que tienes que evitar el miedo a fallar, que tienes que hablar también de lo que te has equivocado, de lo que te ha salido mal, de cuáles son tus errores, de cuáles han sido tus frustraciones, tus dudas, tus miedos. Hablar de eso, porque al final piensa que dentro de tu sector, de tu nicho, ya está la mayor parte de las cosas teóricas dichas. El único puesto que todavía no está ocupado es el tuyo, es decir, ser tú, porque no va a haber nadie como tú y tú eres único, exclusivo y especial. Por tanto, vas a tener una audiencia especial para ti. Sin embargo, si estás hablando solamente de cosas perfectas y de lo que todo el mundo está hablando, pues al final eres uno más del montón, no tienes nada que te diferencie. Y es que precisamente el hecho de ese miedo a fallar te está haciendo que procrastines hacer ese vídeo que te gustaría publicar o hacer. Te está haciendo que quieras copiar lo que están haciendo otros con sus contenidos por miedo a que tú lo hagas mal o que no sea el tipo de contenido que funciona. Por eso estás viendo este tipo de vídeos también. Pero ¿sabes qué pasa? Que esos huecos ya están ocupados. Lo que cuando tú copias a otros, al final la exclusividad se la ha llevado esa otra persona, ese otro canal. Y eso te está haciendo perder a ti tu autenticidad, lo que te hace único y te hace especial. Por ese miedo a fallar. Y es que esto siempre se lo voy a culpar a las escuelas por intentar siempre hacernos ir a por el 10 y el sobresaliente y castigar cuando uno se equivoca o cuando falla, porque al final el error, el fallo también es parte del proceso, es parte del aprendizaje. Entonces, tienes que compartirlo. Si te equivocas, si te salen mal los primeros vídeos, no te preocupes, porque encima si estás empezando con tus vídeos, pues es una manera de poder practicar, de ir mejorando y que no tengas una
una audiencia demasiado grande a la que te esté gestionando cierta presión de que tienes que mantener unos estándares. Así que no le tengas miedo a fallar, simplemente tómatelo como un juego y practica, disfruta el proceso. Y es que precisamente hacerlo de esa manera va a provocar que cuando alguien llegue a tu vídeo piense, wow, mira que he escuchado veces hablar de este tema, pero como lo cuenta esta persona en este vídeo, no lo he escuchado jamás y la verdad es que me ha llegado hondo. ¿Por qué? Porque la manera que tú tienes de ver el mundo, la manera que tú tienes de haber aprendido el proceso, el aprendizaje y demás, no la tiene nadie más. El hecho de cuáles han sido tus historias no las tiene nadie más. Entonces, la pasión que tienes, la manera de comunicar, te va a hacer que seas único y que conectes con las personas adecuadas y que otros se marchen porque a lo mejor tu estilo de comunicación o lo que tú estás contando no les interesa tanto. Pero ahí está otra vez el filtro de tu cliente ideal, que es a lo que venimos. Y precisamente eso es lo que va a hacer que la gente se quede en tu canal, tu autenticidad, lo que marca la diferencia, lo que te diferencia del resto de canales y de lo que están diciendo otros. De manera que si te atreves a pivotar y a cambiar las estrategias para adaptarte a lo que ahora sí que funciona, te dejo por aquí otros trucos que deberías estar aplicando en tu canal de YouTube si quieres empezar a vender de verdad y atraer la atención y clientes potenciales y no estar basado solamente en lo que están diciendo otros o haciendo otros o sobre todo en reglas antiguas de YouTube. Te lo dejo por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Jivan B.